Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a su programa Ser para Hacer. Soy Isabel Gómez Vallarta y es un gusto tenerlos aquí con nosotros. El día de hoy vamos a tocar un tema que, bueno, en lo particular a mí me fascina y la verdad lo he ido posponiendo un poco porque quería yo tener invitados de lujo. Y el día de hoy lo logré y, bueno, me da muchísimo gusto presentarles a Osvaldo Toscano. Él nos acompaña desde Ecuador, es escritor, es doctorando también en Historia Económica, tiene una consultoría también en coaching empresarial y bueno, para él lo más importante y lo que más me encanta es que es padre de Rafaelita Toscano. Un gusto tenerte aquí, Osvaldo. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Diana Marcela Prieto, ella es de Colombia, aunque radica aquí en México, y bueno, ella es licenciada en Administración de Negocios Internacionales, es coach ejecutivo también por la Business Coaching School, y bueno, ella también ayuda y apoya este desarrollo de esta escuela. Bienvenida, Marcela, es un gusto tenerlos acá. Gracias, y bueno, tendremos que tocar este tema que ahora está tan de moda, que es el coaching, y sin embargo yo he visto que las personas no tienen clara la definición de lo que es el coaching. Se utiliza mucho así como eres mi coach, cosas por el estilo, y bueno, es una herramienta, una técnica, un modo de vida incluso, no sé qué nos vaya a decir Osvaldo, que involucra muchas cosas, sobre todo no solo el mejoramiento de la persona, sino el mejoramiento de las relaciones con los demás. Es por eso tan importante, porque puede ayudar a grandes logros, ¿no? Pero bueno, si traigo expertos es para que hablen ellos, no yo. Muchas gracias. Así que adelante, Osvaldo. Bueno, muchas gracias por la invitación primero, ¿no? Es siempre importante estos espacios como para dejar una primera aproximación a este gran tema que lógicamente también genera grandes confusiones. Así es. Y esas confusiones suelen estar relacionadas con confundir coaching con otro tipo de procesos. Confundirlo con terapia, por ejemplo, ¿no? Cree que el coach va a hacer terapia. Confundirlo con entrenamiento o training tradicional. Entonces creen que el coach va a entrenar o va a guiar a un grupo. O a veces se confunde con la animación o motivación tradicional. Entonces cree que el coach lo que va a hacer es animar o hacer porras al cliente o a un grupo de personas. Adelante. ¿No? Entonces, justamente eso es lo que no hace el coaching. Ninguna de estas tres tipos de procesos son cercanos al coaching y se diferencian básicamente en la no directividad. Eso es lo que les diferencia. Ahora voy a explicar de qué se trata. Los tres procesos que yo he mencionado tienen un componente directivo muy alto, que significa que el profesional, el terapeuta, el entrenador, el consultor, el animador incluso, ¿no? El animador, lo que hacen es, desde su modelo mental, intentan aportar al desarrollo de la persona o el grupo con el que está trabajando. Entonces el terapeuta lógicamente lo que hace es diagnosticar desde su conocimiento sobre las patologías y a través de eso generar una solución. El entrenador tradicional hace lo mismo, digamos, desde su conocimiento sobre un tema en específico, intenta que un equipo o una persona adquiera un nivel de conocimientos al respecto. Y el consultor o el animador exactamente igual. Entonces son procesos directivos. Así es. El coaching, en su esencia y en su naturaleza, es no directivo. Y su característica principal es justamente que el coach no aporta, no sugiere, no guía, no hace juicios de valor, no propone soluciones. Bueno, entonces esa es la diferencia radical, aunque puede llevar a la siguiente pregunta: ¿y entonces qué hace? Sí. Digo, si no aporta, no sugiere, no guía, ¿qué es lo que hace? Bueno, el coach es un catalizador. Eso significa que asume una posición en la cual permite que el que encuentre respuestas a sus dilemas o a sus objetivos, que es el coachee, es el cliente, sea él mismo el que lo haga a través de un ejercicio de diálogo y de preguntas y de escucha profunda, para que así sea el propio cliente o clientes quienes descubran. ¿Cuál es la potencia de eso? Que se utiliza los recursos mentales del cliente. Y eso obviamente enriquece muchísimo el proceso de desarrollo del interlocutor. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo, si voy a trabajar con un empresario, el empresario es el experto en su negocio, el empresario es experto en su mercado, el empresario conoce sus objetivos, está inmerso en su sistema de valores, conoce su realidad, su equipo de trabajo, lo cual es mucho más potente que si yo desde afuera quisiera generarle una solución.
Sí, totalmente. No vas a conocer a fondo exactamente lo que vive, ¿no? Y eso, en eso radica la potencia del coaching, que es un proceso que permite un descubrimiento y un uso de los recursos del propio, nosotros lo llamamos coachee o cliente o interlocutor. Entonces, en este caso, en el ejemplo que he puesto, el empresario es quien logra descubrir cómo generar un mejor modelo de negocio, cómo liderar mejor, cómo desarrollar de una mejor manera sus habilidades de comunicación y demás, ¿no? Entonces, esta es la diferencia radical del coaching con los otros procesos, un proceso no directivo. Claro. Ahora, según recuerdo, sí, claro. Porque aparte deben de saber que Osvaldo fue mi maestro. Y una cosa que sí hacía hincapié, y bueno, yo he visto a lo largo de este tiempo de prácticas, ¿no? Es que es lento. Porque va un poco en la reflexión de las personas, ¿no? A veces las personas, me imagino que no tienen la paciencia para esperar a llegar, o otra cosa que tenemos grave en estos momentos, es que no sabemos reflexionar, no nos gusta pensar, nos gusta más que nos digan qué hacer, a estar pensando cómo le voy a hacer, ¿no? Es más fácil que alguien me decida a los dilemas, la incertidumbre o la angustia de yo tomar decisiones, ¿no? Por eso a veces como que no quieren tomar el coaching porque dicen, no me dice, estoy dando de vueltas, ¿no? Y es lento y a lo mejor necesito decisiones rápidas. Bueno, sí. A ver, esto me lleva a un planteamiento que lo quiero hacer de la siguiente manera. El coaching, más allá de ser un proceso no directivo como lo acabamos de describir, también es una filosofía, ¿no? Y que está basada en lo siguiente: es una especie de moneda de dos caras. En un lado tienes la libertad y en otro lado tienes la responsabilidad. Entonces me gustaría desarrollar un poco esta idea, porque libertad no es libertinaje, ¿no? Libertad significa que el individuo, la persona, el empresario o quien quiera, ha tomado las riendas de su vida en el sentido de que se ha dado cuenta que no todo lo que le rodea es controlable. Yo no puedo controlar, por ejemplo, los cambios en el sistema económico, no lo puedo hacer. No puedo controlar, puedo influir en algo, pero no puedo controlar el sistema político. Y si vamos a un nivel más cercano, yo no puedo controlar a mi equipo de trabajo, no puedo cambiar la forma de pensar de mi equipo de trabajo. Y si voy a nivel personal, yo no puedo controlar la forma de pensar de mi pareja. ¿Te das cuenta? Intentamos, ¿no? Pero no se puede. Intentamos y usamos técnicas directivas, pero no se puede. Pero entonces, como no se puede controlar, hay cosas que no controlamos. ¿Qué es lo que hace el coaching justamente? Concentrarse o poner foco donde sí controlamos, ¿no? Entonces, voy a poner el ejemplo del líder con su equipo de trabajo. No controlo al equipo, no controlo su forma de pensar. Lo único que puedo controlar es de qué forma pienso yo y ese pensamiento a qué tipo de conductas me lleva. Y esas conductas son las que generan una influencia en el equipo de trabajo. Es decir, el individuo asume una posición de libertad justamente porque ha dejado esas cadenas que le ataban a creer que podía controlar algo más. Claro. ¿Te das cuenta? Y entonces empieza a tomar acción sobre sí mismo. Ya no dependo de lo que suceda a mi alrededor. Si quieres lo llevo a un nivel macro de la sociedad, porque te digo, es una postura hasta filosófica, ¿no? Estás inmerso en un sistema político económico el cual no controlas. Lo único que puedes controlar es cómo tú reaccionas frente a eso. Un poco la frase esta de Víctor Frank, ¿no? Que decía, cuando no puedes cambiar la situación, no te queda más que cambiarte a ti mismo, ¿no? Por supuesto. Y curiosamente, cuando tú cambias, cambia la situación, porque eso es un poco la paradoja del asunto. Eso, ¿no? Es porque asumes una posición y esa posición te permite ser más influyente o generar influencia. Pero siempre es obvio que se actúa con unos límites y esos límites están dados por lo que tú puedes controlar. Entonces te das cuenta, del un lado de la moneda tienes la libertad. ¿Okay? Entonces yo me acabo de dar cuenta, no puedo controlar a mi equipo y lo único que puedo controlar o donde puedo trabajar es mis competencias, mi estilo de liderazgo, los incentivos que yo puedo proveer, y así es como yo puedo generar un equipo quizá más alineado a lo que yo espero. ¿Te das cuenta? Es decir, tuve que concentrarme en mí para generar un cambio hacia afuera, básicamente, ¿no? Entonces esa es la una cara, que es la libertad, pero eso tiene un precio, ¿no? Y el precio es la responsabilidad. Tristemente sí. ¿Sí? Significa que yo a partir de ese momento me hago responsable de los efectos del cambio o de las acciones o las decisiones que yo tome. Ya no hay posibilidad de decir son ellos, no, soy yo. Es parte de mi responsabilidad. Y esto es lo enriquecedor de coaching, que como evitamos los juicios de valor, entonces los efectos no son malos o buenos, sino que son eficientes o ineficientes en relación al proyecto de vida que la persona tenga
y que obviamente a partir del descubrimiento de coaching empieza a tomar orden, ¿no? Y dice, a ver, me voy a concentrar en cosas que yo sí puedo controlar, que están alineadas a mi proyecto de vida, porque acuérdate que el coach no sugiere, no guía, no aporta, entonces es su proyecto de vida, y del otro lado de la moneda está, me hago responsable, ¿ok? Y la responsabilidad significa, no siempre va a salir como yo pensaba, pero voy a estar atento a cómo cada vez lograr que eso mejore. Entonces es una posición filosófica, porque te logras enfrentar a la vida de una manera distinta y tiene aplicaciones en cualquiera de las dimensiones sociales o personales que tú quieras. Claro. ¿No? Si vas a nivel de una sociedad es igual. Digo, una sociedad donde las personas dependen, por ejemplo, digo, por poner un ejemplo, del gobierno siempre, entonces una sociedad prácticamente de esclavos, ¿no? Que se han subordinado a los designios del gobierno. Cuando una sociedad se libera, significa que cada uno se ha hecho responsable de su proyecto de vida, pero tiene que haber unas condiciones en el nivel, digamos, político-económico que faciliten eso o que dificulten eso. Claro. O sea, ahí puedes encontrar sociedades como Suiza o Singapur después de los años 50, Hong Kong, que son sociedades donde el Estado lo que ha hecho es asumir un rol muy específico, pequeño, y los individuos empiezan a asumir su rol de responsabilidad y libertad. Qué interesante, ¿no? Entonces esto digamos es un poco la potencia del coaching, porque es una postura que asumes frente a la vida y que finalmente te libera de un peso enorme, que es intentar cambiar lo que no controlas, ¿no? Entonces si llevas a temas personales es igual, solo pongámonos en una relación de pareja donde yo intento que mi pareja piense o haga cosas que yo creo que son las que tiene que hacer. Sí, esos son cadenas que me atan a mí y me tienen todo el tiempo intentando hacer algo que no voy a lograr jamás. O que no quiero finalmente, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sí. Porque bueno, eso es lo que yo veo. Una de los postulados del coaching que recuerdo es que el coaching no sirve para aquellas personas que no quieren cambiar, ¿no? Entonces, a veces vivimos muy contentos en nuestra zona de confort, ¿no? Pues ahí la voy llevando, toman las decisiones, más o menos me va bien, y entonces, ¿por qué tengo que cambiar las cosas, no? ¿Qué pasa? Yo veo dos cosas aquí. Una, incluso aquí en la universidad nos hace mucho hacer nuestro plan de vida, ¿no? Hacia dónde vamos, qué metas queremos conseguir, y en la medida de lo posible siempre nos está apoyando. Si son aspectos de capacitación, de desarrollo humano, te va dando esos cursos que necesitas para lo que tú planeaste en tu plan de formación integral, que le llaman acá. Pero me he encontrado, incluso a veces yo misma, que de repente te sientas y dices, pues realmente qué quiero hacer, ¿no? Simplemente el enfrentarte hacia dónde quieres llevar tu vida cuesta trabajo, ¿no? Porque a veces, como te decía, pues te vas dejando ya llevar un poco, ¿no? Y hay pocos espacios de reflexión, de hacia dónde quiero el cambio, hacia dónde quiero ir, qué cosa quiero modificar. A lo mejor si quieres hay estrés, agotamiento, y el de que pues en las noches caigo muerto y al día siguiente me levanto y a darle y otra vez. Entonces no tengo esos espacios que el coaching provee, ¿no? A ver, detente, respira y piensa, ¿no? Así es. Y otra cosa que tú decías, que bueno, acá en México el refrán de en boca cerrada no entran moscas, se ha cambiado, o lo cambian más coloquialmente a en boca cerrada no entran comisiones, ¿no? Entonces, cuando tú abres la boca y propones, hay una responsabilidad. Simplemente el hecho de decir, deberíamos de hacer esto, ya me metí, así ¿no? Entonces, por eso en broma se dice, no entran comisiones, tú mejor cállate, y no. Y un poco es también en nuestra propia vida, ¿no? Quiero tomar la responsabilidad a veces de mi propia vida, que eso es lo más duro, ¿no? Sí, pero partiendo de lo siguiente, se basa en general la idea de este enfoque que hemos visto del coaching, en la idea de que cada persona tiene un proyecto de vida y nosotros respetamos de forma irrestricta ese proyecto de vida, independiente de cuál sea. Siempre y cuando no vaya contra la ética, me acuerdo que nos aclarabas mucho. ¿no? Siempre y cuando no afecte a terceros o no invada la libertad de terceros. Eso significa que yo no subordine a una persona o a un grupo de personas para alcanzar mis propios fines, que eso es importantísimo aclarar, ¿no? Es decir, el individuo, y acá voy a rescatar a una pensadora que es Ayn Rand, que dice el individuo no es medio para los fines de nadie más, tiene que ser un fin en sí mismo. Bueno, entonces un respeto irrestricto al proyecto de vida de los individuos. Entonces, partiendo de ahí, es lo que tú has dicho. Si el individuo no quiere cambiar o no encuentra oportunidades de cambiar, desde el coaching no se puede hacer absolutamente nada, porque el coaching es un proceso que ya acompaña esa necesidad o ese
descubrimiento de que hay que cambiar algo. El coaching no puede provocar eso porque justamente es no directivo. ¿no? Tendría que ser directivo para provocar eso. ¿no? Entonces tendría que decirle, mira, yo veo que algo está mal, entonces ya he hecho un juicio de valor sobre su proyecto de vida y estoy desmontando toda la filosofía detrás. Ahora, ya en la práctica, lo que se hace normalmente es ayudar a tomar conciencia. Entonces se introducen procesos previos directivos. Para ponerlo en un ejemplo que quede más claro. Si quieres que, por tomar el ejemplo en la universidad, que los directivos de la universidad, ¿no es cierto?, tengan una perspectiva diferente, lo que se hace es crear lo que nosotros llamamos un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Es una reunión, una herramienta, una evaluación, algo que les permita tomar conciencia y decir, aquí hay espacios de mejora. Mientras ese espacio no aparezca en su modelo mental, el coaching no puede empezar a actuar. ¿Te das cuenta? Entonces, a nivel personal es exactamente igual. Yo puedo tener una vida que para el resto puede ser, oye, no está bien, pero en mi modelo mental es perfecto. Hasta que yo mismo no descubra y diga, sí, esto me hace falta. Claro. Puede venir a nivel personal, lees un libro y descubres que faltaba algo. Ves una película y descubres que faltaba algo. Un comentario a veces de otra persona. O las ideologías. Te mueve, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, es decir, las ideologías que se introducen en la dinámica social te pueden llevar a decir, esto me falta en relación a alguna idea que se introdujo en la sociedad. Entonces, es una condición básica, pero que parte siempre del respeto irrestricto al plan o proyecto de vida de cada persona. Y ese es el rol del coach, ¿no? Y ya ves cómo se diferencia muchísimo de otro tipo de procesos donde el individuo, el consultor o el asesor desde afuera observa y dice, te falta esto. Sí, va diciendo, ¿no? O el mentor, sus experiencias de vida, ¿no? Pero me gusta, me parece muy interesante y me parece también que el reto del coaching ejecutivo a lo mejor es un poco mayor. Y a lo mejor si estoy equivocada tú me dices, ¿no? Digo, estamos a punto de cerrar este segmento, pero me gustaría dejar como, ¿no? Si yo busco un coaching personal es porque ya sentí esa necesidad de cambio, ¿no? Entonces ya vi que algo me falta, entonces me acerco a que me ayuden a conseguir ese objetivo, ¿no? Pero a veces el coaching ejecutivo viene exactamente como tú dices del directivo de la empresa, ¿no? Y puede encontrar en cierto punto la resistencia de los empleados o del equipo, ¿no? Por no decir empleados, ¿no? Del equipo, de los colaboradores, porque dicen, ¿y por qué no se están moviendo, no? ¿Cuál es la idea? Me parece que entrar en ese cambio cuando la gente no lo ha pedido, y como tú dices, empezar a hacerles verlos dónde se están tropezando, ¿no? O dónde no están logrando más eficiencia en esos objetivos, es lo más complicado, ¿no? Así y sobre todo porque finalmente, si yo estoy en una empresa, es porque mis objetivos personales van más o menos alineados a los objetivos profesionales. Exacto. Si no, no tendría nada que estar haciendo ahí, ¿no? Entonces, es también como ese cambio de, bueno, ahora me están cambiando los objetivos profesionales, pero a ver, ¿qué tanto a mí me afecta en la forma personal? Finalmente el ser humano es complicado. Así es. Ahora vamos, ¿no? ahora hacemos una pausa, ¿no? Por sí, si quieres, sí, vamos en un momentito, pero bueno, a mí me gustaría que siguiéramos platicando al respecto ahorita después de la pausa. Perfecto. Sobre este dilema y esta labor que tiene el coaching, porque bueno, déjenme decirles que si hay algo dificilísimo es no dirigir. Sí, vivimos para dirigir y vivimos para aconsejar. Entonces nos lo quitan de las manos y bueno, hasta se muere una persona y le dicen, no te preocupes, en un año ya vas a estar bien, porque yo en un año lo superé. Y dices, pues si cada persona tiene sus propios periodos de duelo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces me gustaría que nos explicaras más en el regreso de esta pequeña pausa sobre esto, porque creo que es muy, muy importante, ¿no? Perfecto, ok. ¿No? Recuerden que estamos en un radio y nos pueden escuchar a través de Facebook y YouTube. En un momento regresamos con ustedes. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión.
crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa sobre coaching más allá del discurso, donde estamos pues definiendo y platicando acerca de lo que es coaching y también cómo podemos aplicarlo en nuestra vida para mejorar. Como les comentaba, nos acompaña Osvaldo y Diana, que nos están ayudando aquí sobre este tema. Y bueno, quedamos con una pregunta en el segmento anterior que me gustaría que retomaras, Osvaldo. Claro que sí. Bueno, a ver, esto es muy interesante porque existe, y es evidente creo para todos, que existe un contexto económico diferente al de la era industrial. Uh-huh. Entonces, en la era industrial, el enfoque empresarial estaba basado en aumentar la productividad por hora hombre, ¿no? Como la película esa de Charles Chaplin, que está dándole, ¿no? Y cuidado y te descuidas un momentito. Ese era el enfoque, ¿no? Entonces, si te das cuenta, digamos, la orientación de la empresa, del management, de los incentivos, era para aumentar la productividad por hora hombre, porque era un trabajador manual, ¿no? Básicamente, esto es lo que se hacía, aumentar la capacidad de acción manual del individuo en coordinación con las máquinas. En la era del conocimiento, que es la que vivimos hoy, no es que desaparece eso, sino que se enriquece la visión del trabajador cuando además se le añade su capacidad intelectual. Es decir, hoy consideras, y creo que muy pocas empresas estarán ya fuera de este entendimiento, de esta conciencia, que el individuo no es solo actividad manual, sino que es sobre todo actividad intelectual, mental. Es decir, modelos mentales que luego generan unas conductas. ¿Qué es lo interesante de esto? Que la empresa o el modelo de empresa de la era industrial, ¿no? El modelo mental de la empresa industrial todavía opera, ¿no? Entonces, te das cuenta, entonces lo que tenemos son organizaciones que están llenas de talento, de capacidades, de personas con proyectos de vida individuales, valores y demás, pero bajo un sistema que intenta controlarlos como si fueran trabajadores manuales nada más. Y ¿cómo te das cuenta de eso? Porque aparecen los síntomas. Los síntomas son baja productividad, alta rotación, falta de motivación. Comportamientos mediocres, a lo mejor, porque no saco todo lo que yo puedo hacer, ¿no? Me recuerda un poco cuando muchos colegios, incluso todavía algunos, ¿no? Fomento de liderazgo o forma, ¿no? Que incluso la universidad aquí su misión es formar líderes. Pero bueno, sí lo lleva a cabo, ¿no? Pero en muchos colegios, y hablamos de a lo mejor de primaria, secundaria, etcétera, sí, voy a formar líderes, pero cuando un niño se me salía del carril, a ver, te me regresas, te sientas y te callas, claro, ¿no? O sea, realmente no, era como una frase, ¿no? Y en las empresas, como tú dices,
Yo puedo decir que voy a dejar hablar y pensar a mi equipo, pero eso quiere decir que desde el otro lado yo también como directivo necesito una actitud de apertura, de aceptación del otro, e incluso debo aceptar a lidiar con las diferencias y a escuchar cosas que no me gusten. Entonces a lo mejor tengo la idea del coaching, lo contrato, por decirlo de alguna manera, que les den coaching a mi equipo y luego no me gusta porque siento que a lo mejor se me salieron de las manos. ¿Te ha pasado en algún momento eso? Pasa muchísimo y tiene que ver de nuevo con esa idea de control. ¿Te das cuenta? Es esto lo que decíamos al inicio de esta dupla o esta moneda de dos caras. Porque el ejecutivo o el líder o el manager de una organización bajo el modelo mental de empresa industrial, eso es lo que intenta hacer, controlar todo, porque así es como la empresa industrial funcionó. Ya en la empresa del conocimiento no, porque es justo todo lo contrario a crear un clima para el aprendizaje. Entonces aquí hay dos cosas clave. Entender que la generación de valor en la era moderna viene por la calidad y cantidad de conocimiento que produzcas. Y segundo, en qué forma haces que ese conocimiento se transforme en innovación. Entonces estos dos son elementos claves para entender la empresa moderna. Por un lado, cuando hablo de conocimiento no me refiero a conocimiento de acumulación de datos o información, no. Me refiero a qué modelo mental usas para enfrentarte a tu realidad concreta. Por ejemplo, en el liderazgo. Yo tengo un modelo mental que es conocimiento tácito, conocimiento de experiencia, aprendido lógicamente a través de mis experiencias, que me dice hay que liderar controlando todo lo que hace la gente porque así está mi modelo mental diseñado. Ese es el modelo de la empresa industrial. Para que ese modelo se convierta en un modelo diferente tiene que haber un proceso de aprendizaje. Es decir, tomo conciencia, descubro que ese modelo me genera síntomas, no funciona, qué sé yo, me genera improductividad. Entonces empiezo a desarrollar un modelo más amplio. Y quizá descubra que lo mejor es asumir yo una posición de, más que de directivo, una posición, vamos a poner entre comillas, de coach. Ya no soy solo yo el que tiene todas las respuestas, voy a dejar que mi equipo descubra las respuestas a los problemas de la empresa. Que soltar el control, no es nada fácil. Pero eso solo va a suceder si es que existe esto que hemos llamado antes la toma de conciencia, que es básicamente descubrir que hay una oportunidad. Pero hay una cosa que tú has dicho, que es, bueno, ¿cuál es el modelo mental predominante? Es el modelo de la era industrial, sin duda. Sí, claro. Y en Latinoamérica te puedo garantizar que ese es el modelo predominante. Es decir, ese intento de tener una empresa controlada, vigilada, ordenada, planificada desde arriba. Bueno, mientras más grande la empresa, los síntomas más graves. Ahora sí ya. ¿No? Porque luego son cuántas horas calientas la silla. Sí, claro. No te puedes ir más que de tal a tal y no eres productivo. No. Entonces empiezan a valorar otro tipo digamos, ya no estás valorando. Si pasas al modelo de empresa del conocimiento, ya no valoras este tipo de aspectos más físicos, sino los intelectuales. Claro. Entonces el coaching funciona muy bien en ambientes donde hay esa apertura al aprendizaje. Tengo que ser sincero, en ambientes muy basados en la idea de la empresa industrial funciona muy mal, ¿no? Y hay que hacer un trabajo mucho más esforzado porque hay que crear un contexto previo para que se dé. Claro. ¿No? Entonces, sí, a mí me gustaría que el coaching se pueda aplicar en todos los ambientes, pero no es posible porque es un proceso no directivo de aprendizaje que funciona solo donde existe apertura al aprendizaje. Fíjate que me acabas de recordar, hace 2 años tuve la oportunidad, la universidad me hizo favor de mandarme a Rusia con un grupo de estudiantes. Y bueno, dentro de sus clases, de los estudiantes, en Ekaterimburgo fueron las clases, llegó un empresario ruso. Y exactamente es lo que decía, ¿no? Dice, ¿qué coaching ni qué nada? O sea, esos inventos de los americanos, o sea, de entrada un poco la polémica Rusia-Estados Unidos, ¿no? Aquí no se les pregunta a los trabajadores qué es lo que tienen que hacer. O sea, ya se podrán imaginar todos los estudiantes volteándome a ver a mí, como diciendo, esta tiene la certificación, a ver a qué hora se para pelearse con el empresario, pero dije, es imposible cambiar mentalidades, el que siga con su discurso, yo me sigo en mi banca, ¿no? Sí. Y él decía eso, aquí no se pregunta nada, ellos qué tienen que opinar. Nosotros sabemos lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Claro. Y el que no lo haga, que se vaya. Dice, así funciona en Rusia y así ha funcionado productivamente a lo largo de los años. Sin duda, pero entonces es un poco el modelo que tú me dices, sí, ¿no? Y te voy a negados a la apertura. Y te voy a decir por qué. Porque Rusia, su modelo político-económico durante muchos años estuvo basado en la planificación central. Pero solo hay que acordarse que los soviets se reunían y hacían los planes quinquenales y cada persona era nada más un engranaje dentro de un plan maestro.
Así bueno, es. te pregunto, entonces, ¿por qué cayó la Unión Soviética? Si eso funciona, entonces Cuba Claro. tendría que ser una potencia productiva. Sí. Bueno, Que debo aclarar que era este empresario, no quisiera generalizar. No, pero digo en general. Rusia seguramente ya se ha de haber abierto Sí, mucha gente, ¿no? se implementaron Ajá, políticas de libre exacto, mercado hace ¿no? mucho tiempo, pero te quiero decir que ese modelo político-económico produce ese tipo de mentalidades empresariales. Ujú. En China, ¿no? Digo, está hasta las reformas de los años 60 era Claro. un sistema político de planificación central. Entonces, ¿cuál es el problema de todo eso? Que conviertes a la gente en medios, Ujú. ¿te das cuenta? Entonces la gente son engranajes de un sistema y son fichas de un sistema y sus proyectos de vida quedan subordinados a eso. Bueno, eso es justamente el fracaso de las economías de planificación central. Se basa en eso. Las economías de libre mercado, por otro lado, lo que hacen es justamente crear un ambiente donde los individuos pueden desarrollar sus proyectos de vida. Pero hay la otra cara, responsabilidad. Sí, Si lo haces mal, lógicamente vas a perder tu patrimonio. Pues si lo haces bien, seguramente tu patrimonio alcanzará Es otros que etapas. puede equivocarse, ¿no? Y tienes que estar Pues, dispuesto tienes a que estar correr. abierto. Claro, está la supervisión, el control, ¿no? El Así control bien llevado, digamos, pero finalmente, como dicen algunos, Polo, este autor dice, no, si yo le digo a A que haga B, seguramente él va a hacer B más, Ajá. no va a ser B. Ujú. ¿Por qué? Porque él va a meter sus conocimientos, su experiencia, sus Así es. habilidades, ¿no? Ujú. Y a eso hallamos, que es otro punto importante también del coaching, la escucha. Ujú. Yo le di la orden, pero ¿qué escuchó de mi orden? ¿Y qué entendió de mi orden? Porque eso también llega a pasar, ¿no? Así es. Entonces soltar, ¿no? Es como cuando le enseñas al hijo adolescente a manejar y se lleva el coche, estás completamente aterrorizado, o sea, Sí, habrá sí, llegado, no habrá llegado, ya chocó, ¿no? Le dices, háblame en cuanto llegues y 5, 10 minutos, media hora, una hora no te habla, tú ya te imaginas lo peor, ¿no? Y te habla, ay, es que se me olvidó hablarte, ¿no? Entonces sí, estás, claro. ¿no? Estás- Eso, estás- ¿no? En plan como familiar, pero pasa en la empresa, ¿no? Eso también pasa en la empresa, ¿Qué ajá. va a pasar, no? De esta Yo te digo- responsabilidad te digo- que acabo de soltar. Te digo, ¿no? justamente esto que acabamos de decir hace un momento de los países es exactamente en otra escala, lógicamente, de la empresa. Ajá. Porque tú puedes tener una empresa, yo el otro día estuve aquí en México trabajando con una empresa que tiene 115,000 colaboradores. Ah, bueno. Y digo, a ver, vamos, esta empresa ha crecido mucho por una razón, sobre todo, que los líderes de esta organización tuvieron un cambio de su modelo mental. Al principio eran 4, su mentalidad de control y orden funcionaba. Ujú. Pero cuando tienes 110,000 bajo el mismo modelo de control y orden, claro, vas a generar un montón de síntomas de descontentos, de Sí, falta claro. de motivación y demás. De Entonces, órdenes malentendidas. ¿no? entonces es lo mismo, Sí, ¿te das claro. cuenta? Porque es el intento de controlar que viene de la idea de la empresa industrial. ¿Cuál es de la propuesta? Pasar al modelo de empresa del conocimiento. Pero para eso tienes que hacer una cosa. Valorar el activo más importante que tiene una empresa, que es el conocimiento, y el conocimiento solo radica en la mente de quienes colaboran en la organización. Entonces, no hay Sí, posibilidad de que yo totalmente. pueda controlar eso, no hay posibilidad de que yo pueda entrar en lo que tú has dicho, ¿no? En la mente del colaborador y Ujú. ver qué juicios de valor tiene, cuál es su plan de vida. No lo puedo hacer. Entonces, lo único que puedo hacer es crear un ambiente donde se extraiga lo mejor de eso, se explote en el buen sentido lo mejor de la gente, ¿a favor de qué? De generar valor. Entonces ahí es donde se introducen procesos de coaching, Ujú. para lograr resultados concretos. Por ejemplo, ¿quieres cambiar el modelo de negocio? Tienes dos opciones. De la planificación central, entonces enciérrate en tu oficina como líder y diseña un modelo de negocio y luego intenta implantarlo. Ujú. Quizá te funcione. Digo, no quiero cerrarme en eso. No, y si la empresa es pequeña, igual hasta funciona Pero más o menos bien. si ¿no? tienes una empresa de 110,000 No, colaboradores, imposible. entonces Es vas a imposible. tener que usar, y es lo más eficiente, conocimiento práctico de quienes están alrededor tuyo. Entonces ahí es donde empiezas a introducir una filosofía nueva en la empresa y unas Claro. habilidades nuevas. Sobre todo, te voy a decir, mi querida Isabel, la capacidad de diálogo. Esa Sí, es la habilidad que se ha bueno, perdido. Y la actitud de apertura, porque, Por supuesto. bueno, los españoles tienen una frase que a mí me encanta, que dice, si en un equipo de 5 los 5 piensan igual, 4 sobran. Así es. Y en un modelo que tú implantas central, pues realmente te sobran los demás, ¿no? No me interesa lo que piensan ni lo que opinan, porque yo ya decidí el mejor camino. Así Pero es. cuando lo abro, pues tengo que entender que a lo mejor van a discutir mi modelo, lo van a atacar posiblemente, me van a decir lo que no les gusta. Y si no hay esa actitud abierta
al diálogo, como tú dices, así es, pues fracasa, ¿no? Fracasa, Total y ¿no? absolutamente fracasa. Y el otro tema que tienes es que, digo, es un cambio de modelo en varias dimensiones. Uno de esos es lo que tú has mencionado hace un momento, el largo plazo, ¿no? Sí. Entonces estamos acostumbrados al corto plazo, estamos acostumbrados, quiero el cambio ya. Sí, pero eso es ilusionarse. Sí, claro. y engañarse, porque los cambios de hábitos, los cambios de modelos mentales o modelos de negocio o estrategias no se logran de la noche a la mañana. Entonces hay que crear una nueva idea del aprendizaje que se da en el mediano y largo plazo, claro, no en el corto plazo. Ahora, el coaching lo que sí promete es generar cambios paulatinos, pequeñitos, de dimensiones quizá no medibles o cuantificables, pero sí cambios permanentes, ¿no? Y entonces el coach es una persona que acompaña en ese proceso de crear nuevo conocimiento para que la empresa finalmente genere más valor, porque todo lo que tú hagas en la empresa está basado en la calidad y cantidad de conocimiento que se produzca adentro y de qué manera se aplica eso para generar innovación. En algún momento, tomando en cuenta todo lo que acabas de comentar, ¿le has dado primero coaching al directivo? Ajá. ¿No? Porque sí, bueno, claro, me imagino, o sea, yo puedo ser el directivo, oye, el coaching es buenísimo, ¿no? Ok, consíganme un coach y vamos a cambiar las cosas, ¿no? Pero si yo no he cambiado mi modelo mental, ¿cómo voy a dirigir un equipo a que cambie? ¿No? Va a haber un choque. Entonces, no sé si en algún momento te has visto en esta disyuntiva, donde primero vas con el directivo para que entienda también lo que se está haciendo, y después con el equipo. Siempre. ¿O has entrado directo con el equipo? Yo he entrado con equipos, pero cuando entras con un equipo que está, digamos, en un nivel jerárquico inferior a la alta gerencia, siempre tienes unos límites de acción que están marcados por su capacidad de las cosas que controlan. Como su tramo ellos, ¿no? De control, ¿no? No más. Entonces, la empresa es un sistema complejo y está organizado de forma jerárquica. Entonces, sí, la orientación vertical la seguimos fíjate que teniendo, el otro día por escalones. Sí, y eso no va a cambiar, por cierto, porque esa es la naturaleza de la empresa. Pero te quiero decir una cosa, el otro día yo estuve con un cliente muy grande, muy grande, una empresa que te comentaba hace un momento, y los valores o los principios corporativos de la organización, cuando hago el ejercicio de descubrimiento, ellos se dan cuenta que son las mismas conductas, las mismas ideas del fundador, que ya ni siquiera está en el grupo. Entonces, las mismas ideas del fundador se han trasladado 50 años después y siguen operando en el sistema. Entonces, claro, lo lógico dentro de este entendimiento nuevo de la empresa es empezar por quienes ocupan cargos de liderazgo. Claro. Y que tomo y que no siempre es posible, obviamente, pero si no se hace eso, estás muy limitado. Perfecto. Entonces, yo lo que les diría es que el coaching tiene que trabajarse sobre todo a nivel de quienes tengan cargos de liderazgo en la empresa. Y después empieza a alinearse toda la organización, casi sola, sin necesidad de que exista otra intervención, porque hay un cambio de conducta a nivel del líder y eso se aprende en el sistema y el sistema empieza a operar de una manera diferente. ¿No? Excelente. Okay. Vamos a una pequeña pausa, ahorita volvemos porque yo todavía tengo muchas preguntas. Recuerden que estamos en un radio y nos pueden escuchar a través de Facebook y YouTube. ¿Te gustaría crear o mejorar dispositivos para el servicio de seres vivos, tales como prótesis, órtesis e instrumental biomédico? ¿Qué estás esperando? La Escuela de Ingeniería Biónica de la UPAEP te invita a conocer cómo un ingeniero biónico domina y aplica las habilidades de elementos mecánicos, electrónicos y biológicos en las personas. Conoce nuestro plan de estudios conformado por 9 cuatrimestres con líneas terminales en diseño y manufactura de prótesis, emprendedores e instrumentación biomédica, con un campo de trabajo que va desde el sector salud, automotriz y aeroespacial. Para más información, comunícate al teléfono 229-9400, extensión 7146, o consulta la página www.upaep.mx. Ingeniería biónica, calidad de vida en tus manos. Hazlo tuyo. Hazlo UPAEP.
Bienvenidos, ya estamos nuevamente de regreso aquí en su programa Ser para Hacer. Aquí, como les digo, nos acompañan Osvaldo y Diana tocando este tema tan importante que es el coaching, y en el cual, como les comentaba, yo todavía tengo muchas, no dudas, más bien preguntas o inquietudes, ¿no? El coaching, bueno, ya nos explicas que es un cambio de mentalidad, tengo que tener apertura, ¿no? Escucha, que bueno, entre las herramientas del coaching, si no quiero cambiar, porque muchas veces el cambio es como de dientes para afuera, como diríamos, ¿no? Sí creo en el cambio, pero a la hora en que me mueven algo, salto para atrás y me dicen, a ver, espérame, a mí me gustan las cosas como están. Creo que sí ha ido esto creciendo, porque se ve la fuerza y la potencia del coaching, que bueno, es importante volver a puntualizar que no es terapia, ¿no? Que es una de las cosas también, yo recuerdo que tú nos decías, ¿no? El objetivo es de aquí hacia el futuro, no nos vamos a meter de aquí al pasado de la persona, porque eso lo hace un psicólogo que pues realmente está más preparado, porque ese es su campo, ¿no? Y eso es una de las críticas también que ha recibido el coaching, ¿no? Pero bueno, me parece que esto es muy, muy importante, la gente está sedienta de cambio a veces, ¿no? A pesar de que se habla mucho de resistencia al cambio, recuerdo esa frase que dice, la gente no se resiste al cambio, sino que se lo impongan. ¿No? Entonces, porque realmente vivimos el cambio todo el tiempo. Te cambian la tecnología, te cambian, o sea, ya, ¿no? Ese mundo estable que vivían a lo mejor los abuelos, que en 50 años no cambió, pues aquí todos los días te cambia algo, rápido, ¿no? Entonces, aquí lo puedes hacer, aquí lo puedes solucionar, ve para acá, ¿no? El compartir tantas generaciones un mismo espacio, ¿no? Porque están los baby boomers, los X, los millennials, los Z, ya están en las empresas con totalmente mentalidades distintas, unos muy hechos al cambio, otros muy renuentes al cambio, ¿no? Entonces, realmente creo que por eso el coaching ha alcanzado esa fuerza, porque es algo necesario. Llega un momento en que dices, como esa frase que dice, ¿no? El pez ya se le olvida que está en el agua, ya no se da cuenta que está en el agua. Y cuando yo estoy inmerso en un problema, sí realmente necesito como ese punto de vista externo que venga y que me ayude a ver, ¿no? Así es. Y que me ayude a ver, que sería el coaching, no que me diga cómo ver, que serían los demás que tú comentabas, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas muy valiosas, muchas cosas que se pueden aplicar, ¿no? Incluso yo me he dado cuenta que como padres de familia, si tuviéramos algunas herramientas, seríamos otra cosa, otra diferencia, ¿no? Aunque sí recuerdo que en algún curso nos decían, viene el hijo a preguntarme, y la persona era coach, y yo le regreso la pregunta. Y decía, a ver, papá, te voy a preguntar algo, pero no me salgas con tus preguntas, dime qué tengo que hacer, ¿no? Bueno, sí. Bueno, a ver, fíjate que voy a empezar por esto último que tú has dicho, porque es muy interesante también entender que no se vaya a entender que ahora hay que dejar que entonces que la gente haga lo que la gente quiera hacer, no, al contrario, la empresa... Y las organizaciones sociales las tenemos de dos tipos, unas que son de orden espontáneo como el mercado, la economía, es decir, que funcionan mejor cuando no se planifica desde algún lugar, y otras de orden planificado, ¿ok? Que son la empresa, la familia, la universidad, esas siempre van a requerir de alguien que les diga hacia dónde ir, ese es el liderazgo. El líder dice hacia dónde va la organización, si no hay esa visión, la organización no sabe hacia dónde ir, bueno, en la familia es igual. Si los padres no deciden hacia dónde ir como familia, como digamos núcleo familiar, los hijos no lo pueden hacer. Fíjate que es uno de los grandes errores de la era moderna, creer que los hijos tienen que asumir ese rol, y entonces uno a los hijos les deja, no hay que ser extremista, pero los hijos necesitan guía, porque están en un proceso de formación. Ellos los valores no los adquieren sino a través de la interrelación social con sus padres o con quien esté cerca. ¿Y sabes quién está cerca muchas veces? La televisión, YouTube, yo qué sé, ¿no? Sí, toda la tecnología. Entonces, si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más, otro medio, va a adquirir los valores por otro medio. Entonces, ahí sí soy muy enfático. Los niños tienen que estar en un orden, y ese orden significa subordinarse, en el buen sentido, a la formación que sus padres les proveen, sobre todo en la dimensión valores y creencias, ¿ok? Que no hay otra fuente, y así es como la sociedad occidental llegó a ser lo que es, no hay otra fuente más, entre comillas, sana o positiva, que no sea a través de la enseñanza de sus padres. Entonces, empezando por ahí, podemos escalar y decir, bueno, ya cuando el niño ya es adolescente, es obvio que no puedo usar la misma dinámica de decirle todo lo que tiene que hacer. Tengo que empezar a dejar que él
tome decisiones y se haga libre y responsable. Y cuando es adulto ya no, pues es imposible que yo pueda estar. No. Bueno, en la empresa, aunque parezca esto una broma, a veces los líderes basados en la idea de la empresa industrial creen que sus colaboradores son niños. ¿Te das cuenta? Entonces yo les quiero inculcar valores, creencias, principios cuando esa no es mi función. Se lo voy a poner más claro. Si usted en su actividad de día a día está intentando cambiar a las personas en su esencia, entonces usted es casi como el papá que está educando a los niños. Va a perder muchos recursos, va a perder mucho tiempo y casi que le garantizo que no va a lograr lo que quería lograr. Porque el adulto ya tiene un modelo mental y de valores establecido. Genera, igual que el adolescente. Entonces volvemos a los principios del coaching que son responsabilidad y libertad. No puedo controlar eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Preocuparme de crear a partir de mis propios sistemas de creencias y valores, principios corporativos, por ejemplo, que son reglas de conducta que se pueden desarrollar e implementar en una organización. Por ejemplo, definir una visión y esa visión transformarla en una visión compartida. Por ejemplo, definir líneas maestras como la misión que me permitan organizar el trabajo y a partir de eso todo lo que viene después. Diseñar un sistema de gestión por competencias, sistemas de incentivos. Se da cuenta, solo puedo trabajar sobre lo que controlo. Claro. Los adultos, los trabajadores en la empresa son adultos. Así es. No puedo asumir esa posición de control. O de intentar cambiar a las personas. Entonces eso ya me libera y me convierte en una empresa más orientada al aprendizaje, porque la palabra clave en todo esto es aprendizaje. Es decir, unos modelos mentales que están formados por conocimientos prácticos y conocimientos explícitos se transforman en otros modelos mentales u otros digamos formas de ver las cosas en la empresa que me llevan a conductas diferentes. Ahí está el aprendizaje en medio. El coach, su único papel es servir de espejo, de catalizador, para que en ese mar de conocimiento que tú a veces no logras ver qué hacer, el coach te sirva como un catalizador, ¿no? Entonces él te crea un espacio, justamente esa es su labor, sesiones de 45 minutos, de 1 hora y media, para que tú te descubras y digas, sí, esto es lo que me falta. Esto es lo que voy a hacer y lo voy a hacer de tal manera. ¿Se da cuenta? Entonces ahí está el proceso de aprendizaje. Generar un alto en el camino, o sea, párate a pensar. No sigas corriendo sin ver para dónde vas. Por supuesto, ¿no? Que eso creo que falta mucho. La reflexión, tristemente, es algo que se ha perdido. Sí, y se ha perdido por el tipo de dinámica que vivimos. ¿Te das cuenta? Tú has puesto el tema de la velocidad del cambio, ¿no? El cambio ha sido, el cambio es aprendizaje y el aprendizaje ha estado presente en toda el desarrollo del Homo sapiens, ¿no? De hecho, esa es su capacidad de aprendizaje, es lo que nos diferencia de otras especies. Lo que pasa es que hoy tienes que ser más rápido. Sí. ¿No? Hoy ya no tienes como en la época de nuestros abuelitos, tienes 50 años porque la máquina de coser no corría peligro porque no había más opciones, ¿no? Así es. Hoy la máquina de coser ya ni siquiera existe. ¿Te das cuenta? Entonces hoy te inventas la impresora 3D y mañana alguien al otro lado del planeta está con la 4D. No, una cosa que te quería decir interesante, los países donde más innovación tecnológica se genera son países más libres. ¿Qué significa? Países donde los individuos se hacen responsables de su propio plan de vida. Bueno, lo mismo en las empresas. Las empresas más creativas, que más crecen, que lideran los sectores económicos donde están, son empresas que han creado un entorno donde la gente se hace responsable de sus propios proyectos de vida alineados a los objetivos de negocio. Entonces ahí combinas dos cosas. El liderazgo, que es visión, que es influencia, que es tener seguidores, más la libertad de las personas aportando a lograr esa visión compartida. Bueno, ¿cómo hacerlo? Los coaches ya no decimos cómo hacerlo. Es la empresa la que descubre, porque es la que está en su... es la que sabe. Sí, porque digo, yo puedo decirle, por poner un ejemplo, a la universidad, mira, los incentivos son X y Z, pero la universidad me puede decir, esos incentivos no los podemos desarrollar. Entonces yo no puedo generar una solución desde afuera. Sí, no, yo solo puedo ayudarle a que usted descubra en base a su propia realidad claro, cómo crear un entorno apto para el aprendizaje, y ahí sí que el coaching encaja perfecto. Claro. ¿No? Encaja sí, porque perfecto. Aparte, si tú trabajas en diferentes empresas,
¿no? Que ahora te hablan de una empresa petrolera, pues es imposible a lo mejor que sepas todo lo que pasa en una empresa petrolera, y al rato otra química y otra no sé qué, ¿no? Sí, porque además se trata pero sí conoces las personas, pero se trata y es con lo que se va a trabajar, ¿no? Se trata de un conocimiento práctico, sí, claro, que ni siquiera el colaborador lo tiene en nivel de conciencia. Te pongo en un ejemplo. Si tú le preguntas, por ejemplo, ahora que está el Mundial, creo que empieza en uno de estos días, a un delantero, le dices, oye, ¿cómo haces para hacer un gol? Y ese rato va a decir, a ver, déjame, nunca me he puesto a pensar, ¿no? Porque es una habilidad que la hago y la he desarrollado en base a mi práctica. Es una memoria muscular que responde solita. Sí, que tú no tienes conciencia de eso. Entonces te das cuenta, el espacio de coaching te permite tomar conciencia de ese conocimiento tácito, que es el que te lleva a esa conducta. Sí, porque pues creo que lo más difícil de combatir son nuestros hábitos, ¿no? Que es una de las cosas que hay que romper, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo, lo cual me da mucha tristeza. Ojalá en algún otro momento nos puedas acompañar y platicar un poco más también acerca de las herramientas que podrían utilizarse, cómo pueden llevarse, pero sobre todo, y creo que lo más importante de todo es que pues el ser humano siempre debe caminar hacia su perfeccionamiento. O sea, nunca vamos a llegar a la perfección porque es imposible. Pero el coaching ayuda a eso, ¿no? Ayuda a que vayas siendo mejor en los aspectos en los que tú quieres ser mejor, ¿no? Y sobre todo, yo les decía un poco a mis estudiantes el otro día, cada persona es valiosa y es única. Entonces, si tú no analizas o reflexionas sobre ti mismo y sacar lo mejor de ti, pierdes eso que te hace único, ¿no? Tu valor agregado, que en algún momento tú comentabas en clase, que no se me va a olvidar, ¿qué es lo que a mí me hace valioso? Y si no reflexiono en eso, pues quedo en el montón y pierdo esas ocasiones que día a día tengo. Y bueno, la vida no regresa, ¿verdad? Entonces, ahorita el recurso escaso es el tiempo. Pero sí puedo darte una herramienta final, que es rapidísimo. Fíjate que todo esto, ya desde el punto de vista personal, te lleva a una primera tarea que es ineludible. Descubrir, digo, el proyecto de vida no es que es un proyecto estático, ¿no? No es así, ¿no? Es un proyecto hoy. Mañana pasa algo en el contexto y es un proyecto diferente. Es el libro de Víctor Frank. Entonces yo lo que te diría que una herramienta clave y que se puede usar muy fácil es sentarse y reflexionar sobre cuál es el legado. ¿Okay? El legado, descubrir qué es lo que quieres dejar, te puede dar una idea de cuál es tu proyecto de vida hoy. Ya cuando tengas claro eso, entonces lo demás empieza a alinearse, porque todas las acciones que haces en el día a día van a aportar a que ese plan de vida que tienes hoy se vaya concretando, aunque como tú has dicho, esa es la acción humana. No es que llegas a un punto final, ya logré, no. Al contrario, logras un objetivo y va a aparecer otro y otro y otro. Entonces es un plan que va mutando, pero que te sirve de guía. Entonces sentarse en una mesa, tomar una hoja y desde el autoconocimiento decidir cuál es el legado, qué quiero dejar en este mundo. Cuando ya no esté en porque el tiempo es el recurso escaso, cuando ya no tenga tiempo, ¿qué quiero dejar? Pues te agradezco muchísimo, Osvaldo. Gracias, Diana, por habernos acompañado. Creo que no hay nada más que añadir. Es un tema, bueno, increíble, a mí me apasiona. Y creo que es algo que todos podemos tomar de ahí. Si no tenemos un coach junto, por lo menos hacer lo que nos dice Osvaldo, ¿no? Porque nos pasamos la vida diciendo, cuando tenga tiempo voy a hacer, ¿no? Y no sabemos realmente el tiempo que tenemos. Entonces empieza a hacerlo desde ahora, ¿no? Porque incluso la pregunta tan sencilla como ¿eres feliz? A veces la gente duda en responder esa pregunta. Y bueno, la realidad es que también es para que seamos felices, ¿no? Sí. Con lo que hacemos, donde estamos, ¿no? Tener esos momentos de satisfacción de cómo mi vida se está desarrollando. Así es. ¿No? Mil gracias, Osvaldo. Mil gracias, Diana. Fue un placer tenerlos con nosotros, de verdad. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Estuvimos acá en su programa Ser para Hacer. Un gusto haberlos tenido con nosotros. Soy Isabel Gómez Vallarta. Gracias.